A veces, el que parece dormido es el que más sueña a lo grande. Google acaba de lanzar el mejor modelo de inteligencia artificial jamás creado. Su nombre es Gemini 3 Pro y oficialmente se ha convertido en el número 1. En todos los rankings, independientemente de cuál sea, Gemini 3 lo lidera, superando así a los modelos más potentes como los de OpenAI, Anthropic o de cualquier otra compañía. Este avance ya está disponible y no fue lo único que presentaron. También lanzaron la nueva versión de Nano Banana Pro, un modo de vista dinámica y herramientas para crear aplicaciones. Pero no nos quedaremos solo en sus mejoras, sino que veremos 11 casos de uso práctico para sacarle el máximo partido. Desde crear nuestros propios software, poner a prueba las nuevas funciones visuales de Gemini, las mejoras que supone el nuevo modelo de Nano Banana Pro, crear apps avanzadas y otras cosas que quizás no sabías que se podían hacer, pero que vas a poder replicar hoy mismo y de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos estos avances. Vamos a comenzar conociendo el nuevo modelo de Gemini 3 Pro, un nuevo modelo que viene a revolucionar la inteligencia artificial y todo el ecosistema de Google, ya que este modelo no se trata de una pequeña actualización, sino que realmente se integra en todo el ecosistema Google y avances que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Saltando a la página oficial de DeepMind nos encontramos el modelo de Gemini 3. Y de aquí, si nos vamos al apartado del rendimiento que está teniendo este modelo, pues vamos a poder ver cómo prácticamente gana en todo, desde resolver problemas matemáticos complejos, capacidades de razonamiento, poder incluso resolver problemas reales académicos, así como otras pruebas más en donde prácticamente este modelo lidera casi todas las pruebas. Y en algunos de ellos llega a multiplicar incluso por 10 los resultados respecto a su modelo anterior Gemini 2.5 Pro. Pero antes de perdernos en cada una de estas pruebas técnicas que realmente no vamos a necesitar en nuestro día a día, traduzcamos esto como si realmente Gemini fuera un niño caído a un festival de habilidades a su colegio. Aquí se encuentra con otros niños oponentes como OpenAI, Anthropic, modelos chinos y demás. Y en este festival pues se hacen diferentes pruebas, tanto de lectura rápida, pruebas matemáticas, prueba de arte, de atletismo y trabajo en equipo. Pues bien, supongamos que Gemini, en vez de apuntarse a una sola prueba, se ha apuntado a todas y empieza a ganar en todas. Por ejemplo, la prueba de lectura rápida, Gemini, al entender textos muy largos y poder resumirlo de forma óptima, gana. En resolver problemas matemáticos, también es capaz de hacer un razonamiento lógico para poder resolver esos problemas complejos. En el tema del arte, también maneja imágenes y otros tipos de formatos de una forma muy creativa y también es capaz de ganar en el trabajo en equipo gracias a integrarse con workflows y productos de todo el ecosistema Google. Y es que con esto realmente simplificamos mucho la elección de qué modelo utilizar dependiendo del tipo de tarea que hagamos, ya que Gemini 3 Pro no solamente es muy buena para una cosa concreta, sino que es un modelo todoterreno que vamos a poder utilizar en muchos casos de uso. Además, lo mejor de todo es que este modelo no solamente no lo encontramos en una plataforma de Google, sino que realmente se ha integrado en todos los productos, haciendo que así podamos obtener mejores resultados sea cual sea el producto de Google. Vamos a empezar poniendo la prueba y para ello vamos a saltar a la plataforma de Gemini, desde donde si es la primera vez que entras te vas a encontrar con esta actualización diciéndote que ya está disponible. Y en el caso que no lo veas, no te preocupes, simplemente clica en el apartado de razonamiento y desde aquí fíjate que tienes seleccionado razonamiento, ya casi estaríamos utilizando el modelo de 3 Pro. Y dicho esto, vamos a empezar con el primer caso de uso, en donde estaremos poniendo la prueba creando un sistema operativo por completo con un solo prompt. Para ello, desde este apartado aquí yo le voy a escribir lo siguiente, en donde le voy a decir que cree el escritorio de macOS, creando un escritorio con sus principales aplicaciones como el Pages, que sería como el Microsoft Word, su aplicación de fotos, la calculadora y el navegador Safari. Le pido que todas las aplicaciones sean funcionales y que me haga todo en un único HTML. Habiéndole dicho esto, voy a habilitar sobre la parte de herramientas la funcionalidad de Canvas y con esto, si clico en enviar, ya Gemini lo va a empezar a procesar y después de aproximadamente un par de minutos y al primer intento, fíjate que tenemos por aquí, porque nos aparece una especie de navegador Safari, que esto además lo voy a poder cerrar, y por aquí nos aparecen también diferentes aplicaciones. Si yo clico por ejemplo en esta de aquí, pues me aparecería la aplicación de Pages, desde el cual yo voy a poder escribir, por ejemplo poniéndole Javi, en cada texto lo voy a poder personalizar poniendo negritas, cursivas o incluso subrayar, y realmente pues estaría totalmente funcional. También tendremos por aquí una calculadora, desde el cual si yo pongo 2 más 2 y le doy al igual, parece que también funciona bien. Me ha añadido también la aplicación de la cámara tal y como se lo he pedido, y si permito el acceso, pues realmente puedo ver
que es totalmente funcional. Y es que esta nueva versión ya no solamente es capaz de hacer aplicaciones sencillas, sino que realmente con un solo prompt es capaz de crear aplicaciones más complejas y sofisticadas de forma sencilla. Además, sobre el resultado también podemos seguir iterando. Yo, por ejemplo, si desde aquí le escribo que me añada un fondo de pantalla típico de Mac, ya que realmente si cierro todas estas pestañas puedo ver que el que me ha puesto es blanco, y además le digo que me añade iconos reales y otras aplicaciones que quiero que me clone, como por ejemplo la de Photoshop, que quiero que sea totalmente funcional, si yo ahora clico en enviar, pues ya podría ver que ha aplicado perfectamente los cambios, pero para poder verlo mejor voy a coger el enlace a partir de este apartado de compartir y desde aquí pues ya nos podremos encontrar con una interfaz muy similar a la de un ordenador Mac, desde el cual vamos a tener por un lado todas las aplicaciones de antes, pero también tenemos la aplicación de Photoshop que le hemos pedido. Si yo le doy un clic ya se me abriría por aquí y por lo que veo tengo diferentes opciones como por ejemplo la de dibujar, que aquí yo si intento pintar pues puedo ver que funciona perfectamente y si le doy a la goma pues también empezaría por aquí a borrar. Esto que acabamos de ver nos podría ayudar a hacer muchas cosas y es que son tanto los avances y la información que surge que podríamos llegar a abrumarnos. Por ello te quiero presentar a Plot Note Pro, un dispositivo que actuará como un asistente personal disponible las 24/7 que cabe en nuestro bolsillo. Este dispositivo, con el tamaño de una tarjeta, puede capturar todo con su propio micrófono, ya sea porque queramos guardar ideas, recoger los puntos más importantes de reuniones que tengamos, o incluso para grabar las llamadas telefónicas acoplándolo detrás del móvil. Y no solo eso, también puede tener notas escritas, resaltar puntos clave para no perder lo más importante o hasta capturar imágenes. Con toda esa información, la IA lo transformará en puntos accionables fácilmente, como un resumen de la propia reunión, las tareas que surgen de estas e incluso mapas mentales que vamos a poder extender. Ya sea que necesites asistir a múltiples reuniones o tomar notas por tu trabajo o a nivel personal, esto te lo simplificará. Ideal si eres emprendedor, creador o responsable. Además, para una mayor personalización también vamos a poder utilizar diferentes plantillas prehechas o incluso preguntarle vía chat para obtener respuestas directas. Y todo diseñado pensando en la privacidad. Y gracias a que Plot son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial. Te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y una vez ya sabemos esto, veamos el siguiente caso de uso. Vamos a continuar con el segundo caso de uso. Y es que lo más potente de Gemini 3 es combinarlas con otras nuevas funciones que ha lanzado Gemini. Y volviendo a la aplicación de Gemini, fíjate que si clicamos en el apartado de herramientas, tenemos una nueva funcionalidad llamada vista dinámica. Si le doy un clic, ya por aquí se me habría habilitado este apartado de aquí, desde el cual ahora nos va a ofrecer resultados mucho más visuales de lo que nos ofrecía cualquier inteligencia artificial en texto plano. Mira, si yo ahora desde aquí le dijese que quiero que me ayude a planear un viaje de 5 días a Francia, si yo ahora clico en enviar, Gemini se va a poner a trabajar, pero ya una animación nos va a estar adelantando que el resultado va a ser distinto, ya que en lugar de darnos una respuesta aburrida que tengamos que leer, segundo más tarde nos habría creado una interfaz a medida para solventar la consulta que le hemos hecho. Así de loco se ha vuelto Gemini 3. Fíjate, aquí por ejemplo nos da la bienvenida a Francia con un itinerario de 5 días y aquí tenemos diferentes opciones como es la de planificar mi viaje y presupuestos. Aquí me puedo encontrar un modo clásico de qué podría hacer en esos 5 días en París. Y desde aquí pues podemos ver el desglose que podríamos estar haciendo en cada uno de los 2 días, pero fíjate qué pasa si yo clico en el número 1, porque realmente nos estaría poniendo a través de Google Maps, porque realmente es parte de su ecosistema, los marcadores de las ubicaciones exactas que podríamos estar visitando y esto iría cambiando en cada uno de los días que yo vaya seleccionando por aquí. Además, si los planes no me gustasen, me ha creado otros, como por ejemplo París y Castillos, que yo nuevamente voy a poder clicar aquí para ver la Torre Eiffel y un poquito más abajo me estaría explicando información detallada de cada plan que yo clico por el apartado izquierdo. Esto nos ha quedado aquí, porque más allá de estos planes que realmente se ven de una forma muy visual e interactiva, perfectamente integrado con los mapas, también tenemos un apartado de presupuestos, que si le doy un clic pues ya me va a llevar abajo, desde donde me estaría diciendo cuántos viajeros somos, qué tipo de hoteles nos gustaría estar y cuál sería el coste estimado. También nos habría hecho una guía foodie auténtica y también nos estaría poniendo por aquí un diccionario con las principales palabras que deberíamos de aprender. Y es que con esto Gemini 3 ya no solamente busca darnos la mejor respuesta, sino facilitarnos la vida creándonos un resultado
totalmente personalizado acorde al tipo de pregunta que nos estemos haciendo para que podamos automatizar al máximo cualquier tarea en nuestro día a día. Además, esta nueva función también nos ayudaría mucho a la hora de aprender cualquier cosa nueva. Y es que si desde un nuevo chat yo ahora nuevamente selecciono la misma función y ahora le digo que me gustaría aprender sobre cómo funciona el sistema solar, al clicar en enviar, pues nuevamente lo va a empezar a procesar y poquito más tarde fíjate lo que nos acabaría de cargar por aquí. Teniendo un sistema solar a escala en donde nos estaría mostrando una animación perfecta de la velocidad de cada uno de los planetas y a mano derecha nos estaría mostrando de una forma muy sencilla todo lo que sería relevante a la hora de aprender esto. Aquí, por ejemplo, nos habla del Sol como la estrella centro de nuestro sistema solar, nos diría datos tan interesantes como su diámetro de 1.4 millones de kilómetros, la temperatura que alcanza de 5.500 grados, la rotación, así como la edad que tiene de 4.600 millones de años. Nos da también algunos datos curiosos por aquí, como que el Sol representa el 99,86% de la masa total del sistema solar y además, si yo clico aquí en siguiente, pues me van a aparecer más informaciones con cada uno de los planetas, tanto con Mercurio por aquí y si le doy al siguiente, pues también me aparecería por aquí destacado. Pero fíjate también en la animación, porque realmente se va de forma organizada a cada uno de estos planetas. Es decir, si yo clico en siguiente, se me va abriendo el anillo para poder ver exactamente de qué planeta estamos hablando, tanto en el apartado de la animación como de toda la información que nos estaría arrojando por aquí. Y es que, fíjate, con esto ya no solamente vemos cosas visuales, sino que realmente ahora posiblemente estemos en la época más fácil que nunca ha existido para poder aprender cualquier cosa que nos propongamos. De hecho, déjame mostrarte ahora el caso de uso número 4, en donde estaremos viendo cómo podemos cargar grandes volúmenes de documentos que a lo mejor tengamos que aprender, por ejemplo, para sacar alguna oposición de policía o similar, y cómo Gemini nos lo transforma con esta nueva función en algo mucho más liviano. Mira, aquí yo me acabo de venir a este PDF sobre la normativa para el ingreso en la Policía Nacional, escalas básicas y ejecutiva. Este PDF realmente tiene un montón de información muy relevante a la hora de sacarse esas oposiciones, pero tiene un problema. Y es que si miramos las páginas estamos frente a un documento que tiene casi 2000 páginas de información. Algo que realmente nos puede llevar mucho tiempo para poder ir desde el inicio hasta el final. Salvo que ahora vamos a poder hacer lo siguiente. Porque si yo ahora este documento lo descargo, me vuelvo a Gemini, selecciono nuevamente ese apartado de vista dinámica y desde el apartado de añadir archivos le doy a subir y selecciono ese PDF tan pesado que te he mostrado ahora mismo, pues ya una vez empieza por aquí a cargar, yo simplemente diciéndole por aquí que necesito aprender esto de forma sencilla, si clico en enviar, pues poco más tarde y al primer intento tendríamos esta aplicación hecha a medida. En donde tendríamos una aplicación de opositor CNP, donde ya nos dice que esto nos va a quitar el que nos abrumemos por el BOE. Aquí de hecho nos podemos encontrar diferentes temas que realmente deberíamos estudiar, tanto a nivel constitucional, del derecho civil, del régimen policial, del penal, y fíjate, si me voy a todo, cómo cada una de estas imágenes están perfectamente hechas, teniendo por aquí un montón de dibujos como si lo hubiera hecho alguien, pero con una consistencia total. Y esto se debe a que se está utilizando el modelo de Nano Banana Pro, cosa que estaremos viendo en breve. Pero antes de ver ese apartado, fíjate que si yo clico en cualquier bloque, como por ejemplo la Constitución Española, al yo darle un clic, pues ya me va a aparecer por aquí qué sería esto, cuáles serían los puntos clave, las normativas asociadas, y si clico en practicar, ya tendría por aquí una aplicación hecha a medida donde me estaría haciendo diferentes preguntas que yo además, si le doy un clic para ver las respuestas, se giraría para poder verla y que de esa forma pues pueda seguir practicando fácilmente. Y es que con esto realmente ya no hablamos de crear aplicaciones educativas que sean más genéricas, sino que literalmente vamos a poder importar aquella información que realmente necesitemos aprender para que Gemini se ocupe de ese trabajo más complejo de razonar y entender toda la información para que nos lo dé de vuelta de una forma más sencilla y que lo podamos aprender rápidamente. El caso que acabamos de ver realmente le hemos añadido un PDF de casi 2000 páginas, que se dice pronto, y esto se debe a que el modelo, pese a que parece que tenga la misma ventana de contexto que los anteriores modelos con 1 millón de tokens, realmente tiene una diferencia muy grande, y es que es capaz de optimizar las fuentes de información que le damos. Para ver esto de una forma clara vamos a saltar a Google AI Studio, ya que al irnos al apartado de inicio, fíjate que si clicamos en el chat nos vamos a encontrar, entre otras cosas, el nuevo modelo de Gemini 3 Pro.
y además desde aquí tenemos algunas funcionalidades adicionales, como por ejemplo que si yo clico ahora en el más, desde aquí le voy a poder incluir un vídeo. Así que con esto te quiero mostrar el caso de uso número 5, en donde estaremos viendo cómo Gemini 3 es capaz de poder razonar mucha más información de lo que era capaz Gemini 2.5 Pro. Y para verlo me he venido a YouTube y le voy a poner un vídeo tan largo como es este de 2 horas y media. Aquí realmente esto no podría cogerlo porque tiene una duración muy larga. Normalmente Gemini 2.5 Pro podía coger hasta 1 hora aproximadamente de vídeo, pero fíjate lo que pasa ahora. Pues si yo ahora clico desde aquí a los 3 puntos, le doy a compartir, copio el enlace de este podcast y desde Google AI Studio, empezando para ver la diferencia, si clico ahora en el modelo anterior de Gemini 2.5 Pro, si yo nuevamente clico en el más para poner desde aquí la URL del vídeo, al clicar en guardar, Gemini va a empezar a extraer cuántos tokens tendría este vídeo y fíjate cómo nos dice que serían más de 2,5 millones, cosa que nos pondría por aquí en rojo porque no va a poder procesarlo, ya que su ventana de contexto es de 1 millón de tokens. Sin embargo, si yo esto lo borro, selecciono el modelo de Gemini 3 Pro y repito el proceso subiéndole desde aquí el vídeo, al clicar en guardar, fíjate cómo lo va a empezar a extraer y nos dice que realmente ocupa menos de 1 millón, haciendo posible que pueda ver el vídeo por completo. Y esto se debe a que principalmente Gemini 3 no solamente es muy bueno pudiendo razonar o haciendo tareas, sino que también va a poder extraer la información de forma selectiva, escaneando rápidamente todo el contenido, borrando lo que es irrelevante y así optimizando todos los datos con los que va a trabajar. De esta forma, ahora nos podemos encontrar un vídeo sobre el cual podemos trabajar. Y es que si yo desde el apartado Pro le digo, por ejemplo, que haga un resumen con lo más importante, al clicar en Run, Gemini lo va a empezar a procesar y en apenas unos 60 segundos más tarde me habría dado un resumen con los puntos clave de este podcast, que recordemos que tiene una duración de más de 2 horas y media. Y es que fíjate, ya sea que tenemos largos documentos o vídeos muy extensos, Gemini va a poder comerse toda la información fácilmente. Dicho esto, y continuando en Google AI Studio, vamos a ir ahora al caso de uso número 6, en donde estaremos viendo cómo se ha integrado en su apartado Build, es decir, de creación de aplicaciones, y cómo estas ahora han mejorado bastante. Para verlo, me he vuelto a Google AI Studio, solo que ahora, en lugar de trabajar en el apartado Chat, nos vamos a ir a Build, ya que ahora vamos a tener el modelo también habilitado aquí, porque realmente está en todo el ecosistema Google, y vamos a poder crear aplicaciones. Antes de hacer alguna prueba, en este sexto caso de uso te quiero mostrar una de ellas de la galería, porque realmente si nos vamos a su galería nos vamos a poder encontrar muchas aplicaciones hechas con este modelo de Gemini 3 Pro. Por ejemplo, si yo entro en esta de Tempo Strike, fíjate que estaríamos ante una aplicación tipo Guitar Hero, que de hecho presentaba por este vídeo aquí del canal de Academia Artificial, en donde tiene las novedades de una forma más rápida, pero ahora te lo quiero mostrar en este apartado para que puedas ver la cantidad de dificultad que es capaz de lidiar este modelo a la hora de crear aplicaciones. Y es que si yo levanto los dedos, fíjate que realmente tengo una espada que me está traqueando, tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, y yo ahora voy a poder golpear cada uno de los obstáculos. Mira, si yo clico en empezar juego, ya por aquí empezaría y voy a poder dar a cada uno de estos objetos de una forma totalmente funcional. Bien, yo la habría parado por aquí, pero fíjate la cantidad de cosas que vamos a poder hacer ahora con este modelo. De hecho, para ponerlo a prueba vamos a saltar al caso uso número 7, en donde estaremos creando una aplicación a medida desde cero. Y para hacer esto me he vuelto al apartado de Build y desde aquí le voy a poner un prompt. En mi caso, yo le voy a pedir que cree una aplicación en donde ayude a las personas a mejorar las fotografías que ya tengan antes de poder compartirlas o subirlas a las redes sociales. Para poder hacer esto, yo le voy a habilitar diferentes funciones de inteligencia artificial, como por ejemplo que utilice Nano Banana para editar y también que siga utilizando este modelo de Nano Banana para crear imágenes, pero en este caso utilizando el modelo de Nano Banana Pro. Teniendo ya ambas funciones, el prompt y el modelo de Gemini 3 Pro, voy a clicar en Build para que automáticamente Google AI Studio se encargue de hacer todo. Y fíjate, poquito más tarde ya tendríamos una aplicación llamada Pro Photo Studio, desde el cual vamos a poder editar las fotos o generar fotos pro. Aquí de hecho tenemos tanto el apartado de prompt como incluso podríamos crear resoluciones de hasta 4K, porque estaríamos utilizando el modelo de Nano Banana Pro, que estaríamos viendo en breve. Podríamos utilizar diferentes ratios de aspectos, aunque realmente lo que más me interesa sería ver cómo realmente mejora la foto. Para ello voy a clicar en subir imagen y yo le voy a estar subiendo esta fotografía donde estaba en un partido de baloncesto, que realmente tomé la foto con la cámara selfie de mi móvil y la calidad pues tiene bastante margen de mejora. Así que desde aquí ya la habría cargado y automáticamente me dice qué me gustaría mejorar, teniendo en este apartado un bloque en el que puedo poner cualquier texto y también nos pone algunas funciones rápidas,
como es mejorar la iluminación, eliminar el fondo, añadir filtros, así como otras cosas más. Para ponerlo a prueba, yo le voy a decir, por ejemplo, que me cambie el estilo a blanco y negro dramático. Así que le voy a dar un clic y ahora voy a seleccionar en aplicar edición. Ya con esto parece que nuestra aplicación lo estaría procesando y efectivamente unos 10 segundos aproximadamente más tarde tendríamos esta otra fotografía reeditada con ese color en blanco y negro y habiendo arreglado también ese contraste de contraluz gracias a haber hecho una aplicación que podemos conectar con los últimos modelos de Gemini. Vamos a saltar ahora viendo los nuevos avances del modelo de Nano Banana Pro, y es que ahora es capaz de hacer mucho más, ya sea para cambiar el ángulo de una fotografía que tengamos, para combinar un dibujo con diferentes texturas, como estás viendo por aquí, en donde estaría manteniendo por completo el dibujo, pero cambiándolas acorde a la imagen que se estén subiendo. También nos permiten hacer textos de calidad perfectamente integrados que sería difícil detectar si está hecho o no por inteligencia artificial, y en definitiva realmente es capaz de generar imágenes con una resolución 2K, ser más preciso a la hora de editar e incluso tiene nuevas funciones como por ejemplo combinar fotos. Vamos a ponerlo a prueba y para ello vamos a saltar al caso de uso número 8, en donde estaremos viendo cómo ahora es capaz de generar imágenes con diferentes ratios de aspecto desde Gemini. Para ver esto, acabo de volver a la plataforma. Y desde el apartado de herramientas, si selecciono Nano Banana manteniendo el apartado de razonamiento que estaré utilizando Gemini 3 Pro, yo ahora por ejemplo desde aquí podría copiar este paisaje de aquí, así que voy a clicar en copiar, lo voy a pegar a mi chat y una vez lo tengo, le voy a decir que me genere la misma escena pero en diferentes formatos, como sería el cuadrado, el horizontal, el vertical y uno más rectangular. Pero le digo que me mantenga la misma composición y que sea consistente en todas las imágenes. Ya con todo esto, si yo clico en enviar, pues en apenas unos segundos más tarde, fíjate que tenemos por aquí. Por un lado tendríamos el formato cuadrado, que de hecho estaría perfecto. Luego nos habría hecho el formato horizontal, que como puedes ver es exactamente la misma foto, pero cogiendo más información en los laterales. Luego tendríamos este apartado más vertical, que nuevamente lo habría hecho a la perfección. Y por último, este otro más rectangular. Y es que con esto realmente ahora vamos a poder hacer modificaciones a fotografías nuestras que tengamos sin que se cambie nada, teniendo un control total y con mucha precisión. Nano Banana Pro tiene también otras peculiaridades y por ello vamos a saltar al caso de uso número 9, en donde estaremos viendo cómo podemos combinar diferentes imágenes. Para ello, imagina que yo quisiera añadir, por un lado, una fotografía donde aparezco yo, otra fotografía del mismo paisaje de antes, un perro, unos dinosaurios y, por qué no, un ovni. Pues yo todo esto lo podría seleccionar, volcar a mi chat de Gemini y una vez ya tuviese todo cargado, si le digo que me añada todos estos elementos al paisaje que hemos añadido previamente, si nuevamente seleccionamos Nano Banana Pro y le damos a enviar, pues poquito más tarde tendríamos un resultado como este de aquí, que la verdad es que está genial, ya que nos habría puesto el ovni aquí arriba teniendo en cuenta el reflejo que tendría la luz. También nos habría añadido los dos dinosaurios y como uno de ellos le ha cambiado la pose como si estuviese bebiendo, el perrito mirando al ovni y a mí en esa misma pose que tenía la imagen pero mirando sorprendido al ovni. Y es que ahora con esto, ahora sí que vamos a poder combinar y fusionar diferentes imágenes de forma sencilla y con buenos resultados. Además, ten en cuenta que desde Gemini aquí podríamos seguir iterando. Y sí, si yo desde el apartado Prompt le digo ahora que se base en este diseño para crear una caja de cereales de chocolate, si yo le diese a enviar, pues poquito más tarde nos habría hecho este resultado de aquí, que la verdad es que luce bastante bien. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 10, y es que las imágenes ahora van a poder contener textos extensos, pero con un control total. Para ver este ejemplo yo me voy a venir a mi academia, que por cierto, acabamos de abrir un nuevo curso intensivo de inteligencia artificial, en donde me vas a tener a mí por videollamadas con un grupo reducido de personas de máximo 25 personas para que tengas una formación real, cercana, que me puedas preguntar dudas y que en un tiempo récord de 2 meses junto conmigo puedas saber todo sobre la inteligencia artificial. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción porque también estamos de promoción. Y de hecho, fíjate el caso de uso que te voy a mostrar. Porque voy a aprovechar para crear una imagen a partir del texto de una de las reseñas que tenemos en nuestra página web. Aquí de hecho voy a estar cogiendo el último que tenemos a día de hoy, que sería por parte de Cristina, que es justo una de las alumnas que teníamos en la anterior convocatoria junto a Matías también. Así que desde aquí yo voy a coger todo su testimonio, que por cierto agradezco también desde aquí, y con todo este texto de aquí, y es que si me vuelvo a Gemini y selecciono la opción de Nano Banana y le pongo por aquí un prompt en donde le digo que me cree una imagen de un robot futurista que sostiene un periódico antiguo con una reseña de una alumna de Academia Artificial,
que sería el texto que acabo de copiar. Si además yo le digo que me inserte por ahí el logotipo, que de hecho lo voy a poder combinar subiéndole, por ejemplo, este logotipo de aquí, así que lo abro, lo envío y poquito más tarde pues ya tendríamos este resultado a la primera, que además si le damos un clic vas a poder ver que tendríamos todos los elementos que le hemos pedido en la imagen, teniendo por aquí ese periódico antiguo con Academia Artificial, que normalmente esto en las guías lo suelen poner mal, poniéndonos el nombre por separado, reseña nuestro logo y además si lees la reseña, que te lo recomiendo que lo hagas, nos aparecerían perfectamente todas las letras tal y como se las habíamos proporcionado. Y es que con este modelo, ya sea que queramos combinar imágenes, cambiar el ratio de aspecto a alguna que ya tengamos o generar imágenes con textos concretos, con este modelo lo vamos a poder hacer e incluso podríamos mejorar imágenes de calidad. Para ello te quiero mostrar el caso de uso número 11. Uno que me he preparado por aquí, en donde yo subiéndole la miniatura que subí de mi último vídeo, que por cierto te lo voy a dejar por aquí, ya que es un paso a paso de cómo sacarle partido a Notebook LM. Fíjate que yo habiéndole escrito simplemente que si me podría mejorar la miniatura para que llame mucho la atención, aquí podríamos ver cómo nos ha creado otra miniatura entendiendo perfectamente lo que teníamos ahí. Como es entiende todo, como un título el gratis nos lo ha cambiado de lugar y con un rojo para que sea más llamativo, añade efectos visuales, me ha cambiado la expresión facial, los colores, añade también bordes de neón y en definitiva pues una miniatura que cumple con lo que le he pedido, que sea algo muy llamativo y realmente aquí al primer intento y en cuestión de pocos segundos lo tendríamos listo. Sobre este modelo de Gemini 3, ten en cuenta que también tenemos otras formas de poder acceder y con eso se bloquean otros casos de uso. Déjame también por los comentarios si te gustaría que hiciese más vídeos sobre Gemini 3, ya que realmente en otros productos de su ecosistema podríamos hacer incluso otras cosas. Como por ejemplo ahora en el nuevo buscador, que ahora utilizando el modo de inteligencia artificial, en el caso que estemos en Estados Unidos o utilicemos una VPN, todos los resultados más allá de ser en el formato texto también nos estaría creando aplicaciones a medida para que podamos entender a la primera ese resultado. También ha actualizado sus agentes de inteligencia artificial como sería el de Gemini CLI, producto que por cierto ya tengo un vídeo por aquí en donde lo puedes ver con todo detalle, solo que ahora en lugar de utilizar el 2.5 Pro estaría utilizando el 3 Pro, pudiendo obtener incluso ahora mejores resultados que antes. Por último, Gemini también ha sacado Antigravity, su primer programa IDE con el que podemos crear aplicaciones serias con este último modelo de Gemini 3 Pro de una forma gratuita. El programa este último que te comento en concreto es este de aquí, que de hecho si clicas al botón de descarga vas a poder ver que está en todos los dispositivos, ya sean los Mac, Windows o Linux. Además, si nos vamos al apartado de precios, vamos a poder ver cómo los planes empiezan desde $0 al mes. Yo aquí de hecho ya te adelanto que me la he descargado y he estado jugando con ella durante estos días y la verdad es que da para un vídeo completo. Por comentarte dos aspectos clave que me han gustado mucho, es que desde aquí vamos a tener no solamente los modelos de Gemini 3 Pro, que para mí a día de hoy son los mejores y no utilizaría otros, pero ten en cuenta que también podríamos utilizar los de Claude y los de GPT. Pero una segunda clave que también me ha parecido muy interesante es que en lugar de crear la aplicación como suele hacer cualquier IA, tenemos por defecto un modo de planificación, en donde la gente va a planificar todas las tareas necesarias para poder crear ese proyecto que queramos hacer antes de empezar a programar. Aquí, por ver un ejemplo rápido, si yo le dijese que quiero una aplicación sencilla de To-Do List, si le doy a enviar, pues Gemini 3 lo primero que va a hacer va a ser empezar a razonar lo que le he pedido y segundos más tarde, fíjate que tenemos por aquí. Porque en el lado izquierdo nos ha añadido un checklist de todo el paso a paso para este proyecto, tanto con el apartado de planificación, de setup, de implementación y de verificación una vez ya esté funcionando esto. Aquí de hecho ya estaría empezando a trabajar por detrás y nosotros pues podríamos ir marcando cada una de las cosas o realmente, como lo estaría haciendo ahora, automáticamente estaría siguiendo esta estructura planificada que ha hecho previamente. Este programa de Antigravity que te he enseñado rápidamente me ayuda a crear aplicaciones muy sorprendentes. Si te gustaría mostrarte cuáles he hecho y también que hago un tutorial con el paso a paso, déjamelo por los comentarios para tenerlo en cuenta y subirlo al canal. Lo cierto es que son muchas las cosas que podemos hacer ahora fácilmente. Y es que con esto ya no tienes límites para tus desafíos. Y es que ahora toca desafiar a tus límites.